Vamos a hablar de cuáles son los nombres de los que fueron discípulos en la época de la encarnación de Jesucristo. Muchos se han preguntado quiénes fueron los 12 apóstoles de Jesús en su encarnación. Los 12 apóstoles de Jesús en esa época fueron piedras fundamentales, varios incluso escribieron parte de la Biblia. Por ejemplo, en la Biblia, por supuesto, sabemos de que no es la original la que nos muestran, y muchos escritos no los pusieron o los quitaron. Entonces una Biblia que está bastante alterada. De la Biblia real, solamente el 30% es verdadero. Lo demás fue como un libro que escribieron muy ajeno a la realidad. Pero los apóstoles en ese tiempo realmente sí escribían muchísimo las enseñanzas. Ellos en realidad jamás manejaron ninguna religión. La religión después los tomó como parte de ellos, pero todos sabemos que Jesús no quería manejar ningún tipo de religión. Él quería que hubiera una sola conciencia, que hubiera una sola especie de religión que fuera el amor y el respeto. Pero estos 12 apóstoles fueron, como quien dice, una base muy importante, porque era la mano derecha de Jesús en su encarnación, y Jesús les dio muchísima enseñanza, y ellos fueron parte de esta enseñanza. Y así como nosotros en este grupo, como Semillas Estelares, ellos difundían la palabra, la enseñanza de Jesús. Ahora nosotros somos sus apóstoles en moderno. Difundimos todo lo que ellos nos enseñan, y es lo que realmente somos. Somos sus fractales. Somos sus fractales de Él. Jesús dijo que iba a regresar de vuelta a acabar con su misión, ya que en ese tiempo fracasó la misión. Y bueno, hablándoles sobre ellos, nada de tema religioso, simplemente es un conocimiento. Vamos a hablar un poco de quiénes fueron. Ellos, los 12 apóstoles, entre ellos estaba Simón, que era hijo de Jonás, renombrado por Jesús como Pedro. Sí, Santiago, el mayor, también conocido con el nombre de Jacobo o de Andrés. Como ven, los nombres que se dieron como los conocemos, no eran sus nombres verdaderos. El hermano de Pedro, y es discípulo de Juan el Bautista, que a él sí su nombre fue Juan. El menor también hijo de Zebedeo, hermano de Santiago el mayor, Felipe de Betsaida, que era conocido como Bartolomé, llamado también Natanael de Cana. Tomás, también llamado Didimo o Mateo, llamado también Levi. Santiago, el menor, conocido como Santiago, hijo de Alfeo. Judas Tadeo, Simón el Cananeo, Judas Iscariote, a raíz de su muerte, se acogió
a Matías en su lugar. Matías, el sucesor de Judas, elegido a la suerte en el monte de la sangre. Y estos son los apóstoles en detalle. Al estudiar estas valientes vidas del siglo, primero, ¿qué discipulado significó en la época de Jesús? Podemos esperar ser ayudado en el desarrollo de un discípulo dirigida por el espíritu del siglo XXI, como realmente Jesús o el Cristo debió haber querido. Los 12 apóstoles de Jesús en el Nuevo Testamento representan, junto con la leyenda, las tradiciones más respetadas. La leyenda y la tradición constituyen hechos históricos y sentimos, sin embargo, que tienen valor en el estudio de la vida de estos hombres que volvieron al mundo al revés. Andrés era el hermano de Pedro, vivió en Betsaida y Capernaum y era pescador. Antes de que Jesús lo llamara, originalmente era un discípulo de Juan el Bautista. Andrés trajo a su hermano Pedro a Jesús. Él es el primero en tener el título de inicio y misionero extranjero y es reclamado por 3 países como su santo patrón, por ejemplo en Rusia, Escocia y Grecia. Muchos estudiosos dicen que predicó en Excitia y Grecia y Asia Menor. Los 12 discípulos o apóstoles de Jesucristo eran las piedras fundamentales de su enseñanza. Varios incluso, ya habíamos comentado, escribieron parte de la Biblia. Andrés introdujo a otros en la compañía de Jesús, aunque las circunstancias lo colocaron en una posición en la que hubiera sido fácil para él llegar a ser celoso y resentido. Se mostró optimista y bien contenido en el segundo lugar. Su principal propósito en la vida era para atraer a otros al Maestro. Así como lo que hago yo, buscar semillas estelares. Según la tradición, fue en Acaya, Grecia, en la ciudad de Patra de Andrés, que Andrés murió mártir cuando la esposa del gobernador Eneas fue sanado y convertido a la fe cristiana. En realidad, digamos que no vamos a manejar religiones. Y poco después de que el hermano del gobernador se hizo a una enseñanza, Eneas se enfureció, arrestó a Andrés y lo condenó a morir en la cruz. Andrés, concibiéndose vergonzoso de ser crucificado en la forma misma cruz como su maestro, suplicó que su muerte fuera diferente. Así que fue crucificado en una cruz en forma de X, que todavía se llama la cruz de San Andrés, y que es uno de los símbolos apostólicos, una simbología de 2 peces cruzados. También se han aplicado a Andrés porque antes era un pescador. Bartolomé Natanael, hijo de Talmai, vivía en Cana de Galilea. La tradición dice que fue misionero de Armenia. Algunos estudiosos creen que él era el único de los 12 discípulos que vinieron de sangre real o noble cuna. Su nombre significa hijo de Ptolmai o Talmai. Talmai, rey de Gesur, cuya descendiente Maca fue esposa de David. El nombre de Bartolomé surge en cada enumeración de los discípulos.